Bien, buenas tardes. Bienvenidos. Es la clase de patología de hígado, es el capítulo número 2. Yo soy el doctor Manuel Alejandro Canales, residente primer año de imagenología diagnóstica y terapéutica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la UMAE de Mérida. Bien. Bueno, para iniciar, vamos a ver lo que es el contenido de la clase. Vamos a empezar con infarto hepático, peliosis hepática, trauma hepático, hepatitis por radiación. Vamos a finalizar con hepatitis viral. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña introducción muy rápida, sobre todo más que nada de lo de los vasos que van a estar irrigando y los conductos que están dentro del hígado. En la primera imagen del lado izquierdo es solamente para ilustrar los vasos que van a estar y porque van a ingresar al hígado, que va a ser la arteria hepática propiamente dicha, la vena porta y el conducto hepático común. Entonces, en la imagen de la derecha, estos vasos y este conducto van a estar acompañadas de un tejido conectivo, que esto es importante más que nada para saber y entender algo de las patologías que vamos a dar en la clase. Entonces, como ya nos había comentado la doctora Velázquez en la introducción de hígado, pues la unidad funcional del hígado viene siendo pues el lobulillo hepático. Este pues viene siendo una configuración clásica y nada más para resaltar que va a ser las filas o las placas de hepatocitos de uno o máximo dos hepatocitos que van a estar separados entre sí por los sinusoides hepáticos. Entonces, la sangre va a estar, de los sinusoides va a ser tanto de lo que es la vena porta y ramas de la arteria hepática. Y además, canalículos biliares. Bueno, entonces, aquí es importante saber que estos sinusoides están conectados entre sí algunos y pues la dirección en la que van los vasos va de lo que es de la periferia hacia la vena central y los conductillos biliares pues van en sentido contrario. Y pues la imagen del lado derecho es solamente para conocer lo que son los sinusoides. Los sinusoides es un tipo de capilar. En el cuerpo hay tres tipos, el continuo, el fenestrado y el sinusoidal, que viene siendo solamente la capa de endotelio, que tienen más que nada pues no es continuo esta pared y sobre todo sirve para lo que es el transporte de macromoléculas, para lo que es el metabolismo y las funciones del hígado. Bien, ahora vamos a la cuestión del infarto hepático. Ahora, por definición, infarto hepático viene siendo un daño del tejido secundario a una deficiencia o ausencia del aporte total o parcial sanguíneo, produciendo una necrosis coagulativa. Viene siendo pues un tipo de necrosis que sucede en los infartos, que al final van a producir una fibrosis. Entonces, en esta imagen macroscópica de un hígado, pues vienen señalando las lesiones que están en la periferia y que vienen con este tipo de lesiones. Bueno, para conocer un poco del infarto hay que saber más que nada cuáles son los factores de riesgo, quiénes son los que tienen esta probabilidad de que lo vaya a presentar, ya que es una entidad muy rara, porque como tiene un doble riesgo sanguíneo este órgano, pues bueno, en algunos textos comentan entre el 75, por parte de la porta, la arteria el 25, o puede ser 80, 20%, puede ser variable, pero usualmente es 20, 75 y 25. Entonces, pues tanto no hay preferencia de género, puede ser tanto en hombres y mujeres, pero sobre todo puede ser por causas de iatrogenia. Eso viene siendo principalmente el trasplante hepático, la cirugía hepatobiliar, entre otros procedimientos, las embolizaciones, las ablaciones,
entre otras también lo que es la colocación de los shunts portosistémicos transyugulares, que esto se usa sobre todo para los pacientes con cirrosis que tienen problemas de la cuestión de la hipertensión portal. Y entre otras causas, bueno, puede ser igual pues, oclusión de la arteria hepática, que puede ser por causas de arteriosclerosis, trombos, pueden ser émbolos, y puede haber aneurismas de esa arteria, puede haber por problemas de poliarteritis nodosa, puede haber trastornos oclusivos por cuestiones hematológicas como lo es la anemia drepanocítica. Y solo por comentar una variante de lo que es el infarto hepático, está el infarto de SAN, que pues es más que nada va a producir una congestión de los hepatocitos por una ausencia del flujo portal, y va a producir una atrofia y posteriormente una fibrosis. Bien, ahora, del cuadro clínico de estos pacientes, como la mayoría de las ocasiones es por trasplantes, sucede alrededor de las primeras 72 horas del posoperatorio, y es principalmente dolor abdominal, náuseas, vómitos y alteración de las funciones hepáticas, es decir, enzimas, bilirrubinas. Y bueno, como hallazgos para esto, usualmente los estudios o el estudio principal para descartar este tipo de patología o con este antecedente importante quirúrgico es usualmente la tomografía contrastada trifásica. Sin embargo, podemos encontrar hallazgos en otros tipos de estudios como el ultrasonido. Sobre todo va a ser áreas hipoecoicas mal definidas y sobre todo en la periferia. Entonces, en este ejemplo es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de hígado, donde vamos a observar el hígado con el parénquima heterogéneo, a expensas de unas lesiones en su periferia hipoecoicas mal definidas, que igual en la aplicación del Doppler color no van a presentar vascularidad. Es importante para describir este tipo de lesiones. Usualmente son lesiones en tomografía son hipodensas, en forma de cuña o cuneiformes. Pueden ser triangulares, pueden ser redondas, pueden ser ovaladas. Usualmente son cuneiformes. Entonces, en este ejemplo vemos una magnificación de dos tomografías del mismo paciente. Una, la del lado izquierdo, que es en fase simple de abdomen, con ventanas de tejidos para tejidos blandos, donde vamos a ver el hígado a nivel de los segmentos 7 y 8, unas lesiones triangulares o cuneiformes, hipodensas, y sobre todo que se están localizadas en la periferia. Lo importante aquí, como comenté, las cuestiones de la irrigación, los sinusoides, la comunicación que tienen entre ellos al colocar el medio de contraste intravenoso en estos pacientes, van a tener, puede que tengan mejora, tienen realce, pero va a ser heterogénea, más que nada por esta comunicación, como el ejemplo del lado derecho. Es una magnificación del mismo paciente de la tomografía contrastada de abdomen, que estas lesiones hipodensas, algunas han recuperado ese tipo, la densidad similar del resto del parénquima, y en relación a un infarto hepático. Ahora, otro ejemplo igual de una tomografía simple y contrastada de abdomen, donde vemos hacia topografía de hígado, vemos una imagen en la periferia, sobre todo en segmento 8, hipodensa, mal definida, que a la eliminación de medio contraste, que se encuentra en fase portal, no van a presentar realce, que es en relación a un infarto hepático. Como otros ejemplos, le comentaba que la principal causa
viene siendo por iatrogenia. En este ejemplo es una tomografía en corte axial, simple y contrastada, de abdomen, con ventanas para tejidos blandos, donde vamos a encontrar, sobre todo en la pared anterior de la cavidad abdominal, una densidad de aire, más que nada por el antecedente quirúrgico, en relación al neumoperitoneo. Además, hacia lo que está tejidos blandos, vemos que la aorta en la periferia se encuentra una hiperdensidad de morfología circular y que es en relación a lo que es tejido material quirúrgico. En el caso es un injerto. En su interior, en el paso de medio de contraste, se encuentra una hipodensidad excéntrica en la pared anterior del vaso en relación a un trombo. En sí, ya en hígado, en parénquima se observa en la periferia hipodensidades en segmento 7 y además en segmento 4A, de que se relaciona a lo que es un infarto hepático, es decir, tiene antecedente quirúrgico de un injerto en aorta, del que presentó una trombosis y esto es causado por émbolos, este infarto. Este mismo paciente, en una reconstrucción coronal, se observa nuevamente en tejidos blandos lo que es la hiperdensidad plexiforme, en lo que el paso de medio contraste presenta una hipodensidad en relación a un trombo, y a nivel de hígado, riñones y polo inferior de vasos se observan lo que es las hipodensidades en relación a infartos, en relación a émbolos. Bien. Otro ejemplo de ello viene siendo una modificación de una tomografía axial, simple y contrastada, en fase arterial, donde se observa que a nivel donde está la flecha curva, está la arteria hepática propiamente dicha, donde se interrumpe lo que es el paso del medio de contraste, que es el sitio de la anastomosis del trasplante hepático que se le realizó a este paciente. Además, en parénquima hepático se observa una hipodensidad en su periferia de forma ovalada, que en su interior presenta lo que es densidad aire, que puede presentarlo estos infartos, lo que son la densidad de gas. Usualmente puede ser esto no necesariamente infeccioso, pero también podría ser tanto estéril o sino séptico. ¿Okay? Y del lado derecho realizaron una angiografía en la que se observa una interrupción de la arteria hepática de este mismo paciente, donde se hace el diagnóstico y se confirma de trombosis. Okay. Los hallazgos por resonancia magnética, bueno, en T1 se va a observar sobre todo como lesiones hipointensas, y en T2 se van a observar como lesiones hiperintensas. Aquí en el lado izquierdo puse 4 resonancias magnéticas del mismo paciente en distintas fases, una la que es en T1 y con el posterior paso de medio contraste en fase arterial, portal y de equilibrio, en la que se va a observar a nivel del segmento 7 una hipointensidad periférica de forma ovalada, en la que posteriormente a la colocación del medio de contraste en distintas fases no van a tener realce esas mismas lesiones. ¿Okay? Y aquí en el lado derecho se ve una resonancia en T2 en plano axial, donde en este mismo nivel se va a ver una leve hiperintensidad relacionada a lo que es un infarto hepático. Bien, como diagnóstico diferencial, vamos a tener lo que es la esteatosis hepática focal, que esta, para poder distinguir del infarto, se van a observar, bueno, sobre todo en fase portal, se van a observar los vasos que cruzan sobre la lesión, y pues lo que es en la esteatosis, en el infarto, pues no lo va a presentar. El absceso hepático
Es uno de los otro diagnóstico diferencial y otro, lo más que el absceso presenta efecto de volumen, usualmente redondeados, morfología, y pueden estar tabicados y tienen realce periférico a la colocación del medio de contraste. Entre otros también pueden ser los tumores, que pues eso sobre todo pues van a tener efecto de volumen y van a tener realce al medio de contraste. Y pues en sí, pues la más difícil de poder diferenciar es el trauma hepático, porque pues en ocasiones, como el trauma hepático igual está relacionado por hipotensión o shock, puede presentar estas lesiones, no, sí es difícil de poder diferenciarlas. Entonces yo creo que puede verse sobre todo el aspecto de los antecedentes del paciente. Bien. Continuando, la peliosis hepática, bueno, de este padecimiento, pues es un trastorno benigno raro, en el que pues va a haber una dilatación anormal de los sinusoides hepáticos. Y pues en sí, pues peliosis viene del griego que significa oscuro o púrpura, más que nada por la apariencia que presenta el parénquima en estos pacientes. Entonces, pues estos espacios pueden variar de tamaño, de milímetros hasta varios centímetros. Pueden ser lesiones únicas o pueden ser múltiples. Este tipo de padecimientos también puede verse en otros órganos, como lo que es el vaso, médula ósea, pulmones, pleura, riñones, entre otros. Entonces, bien, de aquí como factores de riesgo para presentar este trastorno, que en sí pues es raro, pues viene siendo pues una amplia, es amplio más que nada la causa, los factores que pueden presentarlo. Puede ser el uso de medicamentos, entre ellos los esteroides anabólicos, los anticonceptivos orales, corticosteroides, tamoxifeno, metotrexate. Algunas de otras causas pues, son las enfermedades metabólicas como la diabetes. Puede haber la enfermedad celíaca también. Puede ser causado por enfermedades crónicas como la tuberculosis, la lepra. En sí, igual el carcinoma hepatocelular también lo puede causar. Pacientes con inmunocompromiso que pueden presentar infecciones por Bartonella Hensle, que viene siendo pues la fiebre por el arañazo de gato, igual puede presentar ese tipo de alteraciones. Y algunos pacientes de trasplante renal y cardíaco lo puede desarrollar también. Entonces, como de todas formas, entre un 20-40% no se encuentran asociaciones para este padecimiento. Para el cuadro clínico, usualmente son pacientes que son asintomáticos. Presenta la lesión o las lesiones, pero no hay ningún tipo de, de sintomatología. Lo que sí es que sí, algunos sí pueden presentar lo que es datos de patopatía crónica, como lo que es ascitis, esplenomegalia, o dolor abdominal. La cuestión principal es que estos pacientes pueden ser lesiones grandes, pueden sangrar y pueden ya dar pues, datos de hipovolemia, de choque. Bien. Como hallazgos radiológicos, bueno, pues va a tener diferentes configuraciones dependiendo del estado en el que se encuentre el hígado. Si es en un hígado sano, usualmente las lesiones son hiperecoicas. Si es en esteatosis, son lesiones hipoecoicas. Y si fuera complicado, es decir, que hay hemorragia, ya son lesiones heterogéneas. Entonces, en la primera imagen de la izquierda, se observa, se realizó un ultrasonido en escalas de grises con transductor convexo hacia topografía de hígado, donde se encuentra lo que es en segmentos posteriores del hígado una lesión redondeada, bordes bien definidos, heterogénea de predominio hiperecoica, en el que la aplicación de Doppler Color va a presentar, pueden presentar o no pueden presentar lo que es vascularidad al interior. Y principalmente aquí lo que señalaba la imagen, nos marcaba es que a los lados de esta lesión se encuentran lo que son las venas hepáticas y no se está causando que es efecto masa. Y del lado derecho es un ultrasonido en escala de grises, lo que hace topografía de hígado, donde esta lesión se va a ver más que nada hipoecoica, más que nada
un aumento de la ecogenicidad de este hígado por cuestiones de esteatosis. Bien, como hallazgos de la tomografía, como comentaba, pueden ser lesiones únicas o múltiples. Usualmente se van a encontrar hipodensas, este tipo de lesiones. Entonces, como en esta imagen de tomografía en corte axial de abdomen, esta es en fase simple, hacia topografía de hígado. Bueno, primero en tejidos blandos, pues en la periferia del hígado se encuentra una densidad líquido relacionado a lo que es ascitis, y dentro del parénquima hepático se va a encontrar una lesión redondeada, hipodensa, que tiene un halo isodenso al parénquima, del que posteriormente a la aplicación de contraste, en fase arterial, van a empezar a tener un realce periférico y continuo. Y posteriormente en fase portal va a presentar lo que es, en este ejemplo, tiene una distribución centrípeta. Usualmente puede presentar centrífuga, pero también lo puede presentar de forma centrípeta. Bien, ahora para la resonancia magnética, ese tipo de, se va a ver primero que nada en T2, se va a ver en lesiones, se van a ver hiperintensas, en T1 hipodensas, y a la aplicación de contraste va a presentar realce. En el ejemplo del lado izquierdo es una resonancia magnética de abdomen ponderada en T2, en plano axial, en el que a nivel del segmento 8 va a presentar una pequeña lesión hiperintensa, en la que ya posteriormente ya ponderada en T1 va a presentar se va a observar con mejor definición una lesión redondeada en segmento 8, del que posteriormente a la aplicación de medio de contraste va a presentar un realce, en que esta ocasión va a tener un realce centrífugo. Para conocer la metástasis, el diferencial, perdón, de este padecimiento, bueno, pues con el adenoma hepático, pues usualmente estas lesiones van a tener una densidad grasa en su interior. Los hemangiomas, bueno, dependiendo de su tamaño, pueden tener un efecto, pueden producir efecto de volumen, y en algunas ocasiones, pues es sobre todo lo que es el comportamiento es decir, a la fase arterial va a tener mayor realce. En la hiperplasia nodular focal, igualmente, tiene un realce mucho mayor en la fase arterial y presenta un realce central en la fase de equilibrio. Cuanto a los abscesos hepáticos, como comentamos nuevamente, producen efecto masa y van a tener un realce periférico, pero también van a estar septados estos. Y las metástasis hipervasculares, como otro diagnóstico diferencial, pues estas lesiones, pues más que nada van a tener un realce al inicio, que es en la fase arterial, van a tener un lavado posterior en las fases posteriores, ya no se van a observar lo que es el medio contraste. Ahora, del trauma hepático, como definición, pues es una lesión ocasionada por un agente externo dirigido a cierta fuerza. Entonces, bueno, el hígado viene siendo el primer órgano afectado cuando es el trauma abierto. Sin embargo, es el segundo después del vaso cuando es el trauma cerrado de abdomen. Usualmente el lóbulo hepático derecho es el más afectado, siendo alrededor del 75%, y más que nada por presentar mayor volumen y ser más accesible. Y los factores predisponentes a este tipo de lesiones son más que nada que es un órgano voluminoso, el parénquima es friable y la cápsula es muy delgada. Bien, ahora, como factores de riesgo de este padecimiento, pues más que nada pues es mucho más común en hombres que en mujeres, y está relacionado con accidentes automovilísticos. Otras ocasiones son por traumatismo directo,
en ese hipocondrio derecho, entre otras también son las caídas y las heridas por arma blanca. Bien, los mecanismos para que se van a producir la lesión de este órgano, pues van a ser, bueno, leí en alguna literatura que son 4, en una de ellas es desaceleración, más que nada por cómo se encuentra fijado el hígado, bueno, el área desnuda es la más que tiene ese riesgo de daño por la desaceleración. Otra de ellas es la compresión, es decir, la fuerza que va a producir la pared abdominal anterior con la posterior. Y otras es la presión que ejerce el hemitórax derecho de manera hacia inferior con el hígado. Y otro mecanismo viene siendo la transmisión, viene siendo por gran volumen sanguíneo debido a una elevada presión venosa por lesión de sitios remotos al impacto. Bien. Ahora, del cuadro clínico de estos pacientes, pues realmente es el dolor, el hipocondrio derecho, puede presentarse o no las que son las deformidades, probablemente por fracturas costales, alteración de las pruebas hepáticas y pues como viene siendo la cuestión del trauma, realmente van a llegar en la urgencia de estos pacientes y se van a categorizar ya en estables o inestables. Si este paciente llegó y no está con datos de choque o ha tenido buena respuesta con terapia con líquidos, entonces él puede realizar una tomografía con contraste. En caso de pacientes inestables, es decir, en choque, que estén hipotensos, puede realizarse lo que es un ultrasonido FAST, que por sus siglas viene siendo una evaluación enfocada con ecografía para el trauma. Bien, de este puse solamente un ejemplo del FAST. Esto lo único que va a ver es solamente si hay líquido libre en cavidad o hemoperitoneo, y eso es lo más importante, que ya lo que sigue es más que nada que vaya a ser un tratamiento quirúrgico. Entonces, en este ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, dirigido hacia lo que es el área perihepática, pues se va a observar en lo que es la bolsa de Morrison o el receso hepatorrenal, una imagen anecoica de morfología irregular que presenta también refuerzo acústico posterior en relación a lo que es hemoperitoneo. Entre otros hallazgos que se van a encontrar en el ultrasonido, pues vienen siendo las laceraciones, el desgarro parenquimatoso. Se van a observar como unas lesiones irregulares, hiperecoicas, y entonces en estos ejemplos son 2 ejemplos de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, dirigido hacia topografía de hígado, donde se observa en las 2 imágenes un parénquima heterogéneo en el que se localiza una lesión hiperecoica de morfología irregular en relación a lo que es un desgarro parenquimatoso. De otros también se van a encontrar lo que es el hematoma subcapsular. Se van a ver como unas lesiones anecoicas. Y van a estar debajo de lo que es la cápsula hepática y van a causar un efecto de volumen. Entonces, en este ejemplo es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal en el que a nivel de segmento 6 se va a observar a nivel de la periferia del segmento una imagen lentiforme, anecoica, en relación a un hematoma subcapsular. Entre otros también está el hemorragia intraparenquimatosa, el hematoma intraparenquimatoso, que va a ser una colección redondeada dentro del parénquima que va a estar secundaria a una laceración. Entonces, en este ejemplo es un ultrasonido en escala de grises hacia topografía de hígado,
se va a observar el parénquima heterogéneo a expensas de una lesión heterogénea con unas áreas anecoicas de las que van a proyectar refuerzo acústico posterior, que va a ser en relación a un hematoma intraparenquimatoso. Ahora, para conocer los hallazgos por tomografía, hay que ver más que nada los tipos de lesiones que hay y ya para así se puede clasificar. Entonces, pues las laceraciones son las más comunes, las lesiones más comunes que va a presentar el hígado y son lesiones lineales o que pueden presentarse de manera ramificada y podensas y usualmente tienen el trayecto a través de los vasos y las fisuras, que son puntos débiles del hígado. Esas se pueden clasificar tanto en superficiales o profundas, que las superficiales son menores de 3 centímetros y las profundas mayores de 3. Entonces, en el ejemplo del lado izquierdo es una tomografía simple y contrastada de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase portal, donde se va a encontrar en lo que es el segmento hacia hígado, en el segmento 6 se va a encontrar una imagen lineal hipodensa que va de la periferia hacia el hilio hepático en relación a lo que es una laceración. En del lado derecho va a estar de otro paciente, es igual, un mismo estudio, una tomografía simple contrastada de abdomen en ventana para tejidos blandos en fase portal, en el que se va a identificar a nivel de del segmento 8 una imagen hipodensa irregular, del que por lo menos se observan tres líneas del que van dirigidos se extienden hacia el hilio hepático, y cuando estas están en paralelas se le llaman lesión en garra de oso. Y entre otras, se va a observar el hematoma subcapsular, que viene siendo, como se comentó del ultrasonido, es una colección de sangre debajo de la cápsula del hígado, en el que pues van a tener este tipo de características. La del lado izquierdo es una tomografía simple y contrastada de abdomen con ventanas para tejidos blandos en fase portal, donde lo que es en la periferia de los segmentos 7 y 8 del hígado se va a observar una imagen lentiforme hipodensa que ocasiona efecto de volumen en relación a un hematoma subcapsular. El lado derecho es mismo tipo de estudio en fase portal, en el que se va a hacer un poco más extenso este tipo de lesiones, que se va sobre todo a observar lo que es en el lóbulo hepático izquierdo, en relación a lo que es un hematoma subcapsular. Ahora, entre otro tipo de lesiones está el hematoma intraparenquimatoso, que esta bien es una lesión que va a estar relacionada a una laceración. Bueno, en este ejemplo, pues es de una tomografía simple y contrastada de abdomen en fase portal, donde a nivel de lo que es el segmento 7 se va a observar una imagen lineal ramificada en el que hipodensa, en la que en la porción más posterior del hígado se va a observar una imagen ovalada hipodensa en relación a lo que es el hematoma intraparenquimatoso. Bien, otro tipo de hallazgos que se pueden encontrar son la hemorragia activa. Entonces, en este ejemplo de una tomografía simple y contrastada de abdomen, en ventana para tejidos blandos, se va a encontrar lo que es la topografía del hígado, una imagen hipodensa en lo que son los segmentos 7 y 8, donde en su interior se va a encontrar una imagen redondeada, hiperdensa
comparada con lo que son los vasos por el medio de contraste en el que se va a localizar lo que es el sitio de la hemorragia activa. Bien, otro tipo de lesiones es la lesión venosa hepática. Esto viene siendo que los vasos suprahepáticos se pueden encontrar con lesiones, y aquí en este ejemplo es una tomografía contrastada de abdomen en fase portal, en ventana para tejidos blandos, donde se observa una extensa imagen hipodensa de morfología irregular, en el que a nivel central se va a observar lo que es la hiperdensidad del contraste, y se observa lo que es la salida de sangre en relación a lo que es la lesión venosa. De hecho, es una lesión de la vena hepática derecha. Otro tipo de hallazgos que se pueden encontrar son más que nada la baja atenuación periportal. En este ejemplo, pues nuevamente es una tomografía contrastada de abdomen en ventana para tejidos blandos, donde se va a encontrar, en tejido hepático se va a encontrar una imagen hipodensa en segmento 8, en el que se va a ir dirigido a lo que es hacia el hilo hepático, y se van a observar unas hipodensidades lineales paralelas a los vasos portales, que viene siendo la baja atenuación portal. Esto podría ser relacionado a lo que es hemorragia, en lo que es el tejido conectivo que mencionamos, o puede ser por otro tipo de causas, como lo que es aumento de la presión de los vasos linfáticos, que puede causar que puede causar edema. Entre otros hallazgos también lo puede presentar lo que es el taponamiento cardíaco, y entre otros ellos igual se observa una vena cava inferior dilatada, más que nada secundario a la reanimación con líquidos de este paciente. Bueno, la Asociación Americana de Cirugía de Trauma hace una clasificación para ver los grados de lesión hepática. Esto con el punto de si es un paciente que va a meditar o no meditar cirugía. La cuestión es que leí que puede que sí lo vean, sobre todo por los grados, pero lo que va a, a resaltar para hacer el tipo del tratamiento quirúrgico es el estado hemodinámico del paciente, si a pesar de la reanimación con líquidos o que se haya aplicado paquetes globulares, aún presente datos de choque. Eso es lo que más que nada lo que se van a enfocar ellos, pero nosotros tenemos que estar familiarizados con los tipos de grados. Entonces vamos a verlos de uno por uno. En el grado 1 van a ser los dos tipos de lesiones, que es laceración y hematoma subcapsular. De la laceración se va a hacer más que nada por que sean menores de 1 centímetro, o que el hematoma subcapsular sea menor del 10%. Comenta igual la literatura que si presenta una o más lesiones, esto va a progresar a lo que es al grado 3 de la clasificación. Entonces, en este ejemplo del lado derecho es una tomografía de abdomen contrastada en corte axial, con ventana para tejidos blandos, donde a nivel del segmento 7 se va a observar una imagen lineal menor de 1 centímetro, hipodensa, en relación a lo que es una laceración hepática. Comentaba igual la imagen que hay una imagen hipodensa en la periferia del hígado, que viene siendo solamente una hemorragia perihepática. Okay. En el grado 2 se va a agregar lo que es el hematoma intraparenquimatoso. Ahora, la laceración va a ser de 1 a 3 centímetros, el hematoma subcapsular del 10 al 50% de la superficie, y el hematoma intraparenquimatoso debe ser menor de 10 centímetros. Ahora, en estos ejemplos, en el lado izquierdo es una tomografía de abdomen contrastada, corte axial, ventana para tejidos blandos, donde a nivel del segmento 7 se va a observar una imagen lineal de alrededor de 2 centímetros
la longitud en relación a lo que es una laceración, se va a clasificar solamente como un grado 2. Y del lado derecho es una tomografía de abdomen contrastada en corte axial, donde en fase portal donde se va a localizar a nivel del lóbulo hepático derecho una imagen lenticular hipodensa en relación a un hematoma subcapsular. Ahora, para el grado 3, ya más que nada van a aumentar lo que es la profundidad de las laceraciones, mayor de 3 centímetros. El hematoma intraparenquimatoso pues, va a tener mayor de 10 centímetros o que tenga sobre todo lo de la hemorragia activa, que eso vamos a ver. Y que el hematoma subcapsular pues, sea mayor del 50%. Entre otras, y principalmente lo que es el sangrado activo es lo que más nos va a llamar la atención sobre estas lesiones. Entonces, en la primera imagen del lado izquierdo es una tomografía de abdomen contrastada en fase portal, corte axial, donde a nivel del segmento hepático 6 se va a observar una imagen hipodensa en el que en su interior se van a localizar unas imágenes redondeadas, hiperdensas, en comparación similar al medio de contraste con los brazos, en relación a lo que es una hemorragia activa, un hematoma intraparenquimatoso con hemorragia activa. Del lado derecho, nuevamente, es una tomografía de corte axial contrastada en fase portal, y hacia topografía, bueno, hacia tejidos blandos se va a observar lo que es una imagen, una densidad líquido en la periferia del hígado en relación al hemoperitoneo, y en el parénquima hepático, a nivel del segmento 6, se va a observar una hipodensidad que en su interior presenta una hiperdensidad similar a lo que es el medio contraste en los vasos, relacionado que es el sangrado activo. Bien, como una de las complicaciones principales que presenta el trauma hepático, pues si se queda solamente en observación, estos pacientes pueden presentar sangrado, o es la principal, o puede presentar entre ellas lo que son los pseudoneurismas, que son menos comunes. En este ejemplo vemos del lado izquierdo una tomografía axial contrastada en fase portal con ventana de tejidos blandos, donde se va a observar una hipodensidad a nivel del segmento 8, y que posteriormente al paso de medio contraste en fase arterial les va a presentar del lado derecho una lesión redondeada, que va a tener misma atenuación que los vasos con el medio contraste en relación a un pseudoaneurisma. Ahora, para el grado 4, son lesiones que, más que nada, que el sangrado activo se vaya a extenderse a lo que es el peritoneo, y que haya, más que nada, la lesión del hígado sea hasta 3 segmentos. Entonces, bueno, en el ejemplo del lado derecho, es una tomografía axial de abdomen contrastada, en el que en fase arterial, donde se va a observar en parénquima hepático, una hipodensidad en segmento 7 y parte del segmento 8, en donde se va a observar en su interior una hiperdensidad relacionada a lo que es el sangrado activo, y en cavidad abdominal se va a observar la hipodensidad relacionada a sangrado, a hemoperitoneo. Como el grado 5, más que nada, pues la extensión de la lesión, que sean pues ya más de 3 segmentos por lóbulo, o que esta lesión vaya a extenderse hasta lo que son los vasos portales, o las heridas venosas yuxtahepáticas. Entonces, en esos ejemplos, vamos a ver del lado izquierdo una tomografía de abdomen corte axial contrastada, en el que se va a observar que hay una extensa hipodensidad
tanto en lo que parte del lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo, en relación a un hematoma intraparenquimatoso. Y del lado derecho se va a observar una tomografía axial de abdomen en ventana para tejidos blandos, una imagen desde la periferia del hígado en segmento 8 lineal que se va a extender hacia lo que es el hilio hepático y va a estar asociado a lo que es la hemoperitonía, la hipodensidad perihepática. Bien, ahora, diagnóstico diferencial para estos padecimientos más que nada del síndrome de HELP, que pues esto, más que nada, pues las lesiones por síndrome de HELP son cuneiformes, en periferia, similar a lo que es el infarto hepático, y pues además se valora pues el contexto también del paciente, ¿verdad? Que es pues, paciente femenino y aparte pues tiene pues al antecedente pues de la complicación obstétrica. Y la hemorragia espontánea, pues esto es más que nada relacionado a trastornos de la coagulación o pacientes que estén tomando anticoagulantes por otro tipo de padecimientos. Y entre otros, pues también el tumor hepático, que pues pues al colocar medio de contraste, pues se va a observar una masa con realce, dependiendo de la fase y dependiendo del tumor. Y continuando, vemos la hepatitis por radiación. Pues las cuestiones de la radioterapia, pues este tipo pues obviamente es para pacientes los pacientes oncológicos y pues depende sobre todo por el tamaño, el volumen irradiado, el número de fracciones y la duración del tratamiento. Entonces, bueno, pues sobre todo lo que va a causar que tenga daño el hígado con este tipo de tratamientos, pues sobre todo la enfermedad, si es, dependiendo del estado del que se encuentra el hígado, es decir, si el paciente tiene diabetes o hipertensión, si tiene otro tipo de infecciones como hepatitis B o C, o que haya tenido alguna cirugía previa. Entonces, bueno, para hablar un poco de eso, pues lo que causa la radioterapia, pues es una lesión del ADN, de que va a tener tanto una lesión tanto directa e indirecta. Pues las cuestiones directas, pues va a dañar, pues es decir, al ADN y va a producir la muerte celular. Y de manera indirecta, pues que va a producir cierto tipo de ambiente para que se produzcan radicales libres y pues también haga daño al ADN. Entonces, en esta tabla vemos sobre todo los tipos de dosis que pueden tolerar algunos órganos. Creo que los mayores que toleran son tanto el sistema nervioso central y el hueso. Y los que están en menor tolerancia son pulmón, riñón e hígado. Bien. Ahora, tipo de lesión que puede dar, o bueno, la tipo de irradiación, perdón, que puede dar es tanto directa o incidental. La directa es decir, que hay metástasis hepáticos o un tumor hepático en el que se le va a aplicar radioterapia y pues obviamente es la radiación directa. Y otra que es incidental, pues vienen siendo los órganos vecinos que también se le está aplicando la radioterapia y vaya a presentar nuevamente pues también daño del hígado. Entre otros, pues tumores de órganos que puede también salir dañado el hígado, pues son los tumores de páncreas, tumores de esófago, tumor de mama derecha, entre otras. Bien, ahora, entonces la hepatitis por radiación va a presentar una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda va a ser un periodo entre 4 a 6 semanas. Va a ser, lo que va a producir es una disminución de la perfusión que va a causar una oclusión subtotal de vasos de pequeño calibre, del que los pacientes simplemente pueden cursar asintomáticos, no va a tener ninguna repercusión, o va a presentar lo que es una hepatitis rádica, pues viene siendo pues una triada clásica que se basa simplemente de ascitis anictérica, hepatomegalia y fosfatasa alcalina elevada. Bueno, ya posteriormente, después de la radioterapia, si puede resolverse este tipo de problemas en un periodo de 3 a 6 meses.
Si posteriormente a este lapso no hay resolución, va a lo que es la fase crónica, en la que va a presentar el tejido afectado, en nuestro caso el hígado, una atrofia o una fibrosis. Ahora, en este ejemplo, vamos viendo una evolución más que nada de un paciente del que se realizó radioterapia por un carcinoma gástrico. Okay. Entonces, se le realizó una tomografía contrastada en varias ocasiones y se llevó, pues se archivó más que nada toda la cronicidad. Entonces, el inciso A viene siendo previo a lo que es el tratamiento por radiación y posteriormente en la letra inciso B viene siendo el tratamiento por la radiación, que pues es una tomografía de abdomen en corte axial en fase portal, en la que pues el hallazgo sobre todo es una hipodensidad, pero es geográfica sobre todo, no es como los otros padecimientos que hemos visto. Entonces, esto en el inciso B pues viene siendo cuando se le está dando la terapia, y en el inciso C viene siendo ya posteriormente de alrededor de 3 años posterior al tratamiento, en el que se va a observar un segmento hepático 2 pues, disminuido de tamaño, que pues tuvo problemas de atrofia. En otro tipo de ejemplos de la hepatitis por radiación, pues este ejemplo es para saber sobre todo que pues los pacientes también cuando al presentar esteatosis hepática, este patrón se revierte. Entonces al verse hipodenso por la esteatosis, se va a observar el tejido afectado, se va a observar hiperdenso. Entonces pues más que nada, pues estos pacientes como son oncológicos, las quimioterapias algunas pueden producir estetosis hepática, entonces puede verse este tipo de lesiones. Esta tomografía axial de abdomen contrastada en fase portal, se va a observar lo que es a nivel del lóbulo hepático izquierdo, una hiperdensidad en comparación con lo que es el resto de su parénquima del lóbulo hepático derecho. Y bien, perfecto. Ahora, como diagnóstico diferencial, hay que verlo más que nada con la esteatosis hepática focal y el infarto hepático, pero esto es más que nada pues, sus antecedentes. La esteatosis hepática focal es la que sí puede tener un reto para poderla diferenciar. Okay. De la hepatitis viral, bueno, pues ese es un proceso inflamatorio secundario a infección de virus, tanto hepatotropos o algún otro tipo de familia de otro tipo de virus. Bueno, en la imagen del lado izquierdo pues se observa, como hemos visto, lo del lobulillo hepático, pero pues alrededor de lo que es pues la figura hexagonal del lobulillo se va a hacer todo un proceso inflamatorio. Entonces, más que nada, pues el virus no es el que causa el daño sobre lo que es el órgano, sino que pues las células citotóxicas son las que van a causar el daño para al órgano. Entonces, pues, usualmente va a ser causado por los virus pues, de la hepatitis A, B, C, D y E. Y entre otros tipos, también se puede encontrar lo que es el virus del herpes, fiebre amarilla, Coxsackie, rubeola y adenovirus. Bien. Okay. Entre los hallazgos, pues de ultrasonidos, sobre todo, se va a observar una hepatomegalia y engrosamiento de la pared vesicular. De hecho, son hallazgos inespecíficos. Hay otros padecimientos que lo pueden presentar. Entonces, en este ejemplo del lado izquierdo de un ultrasonido en escala de grises, hacia topografía de hígado con transductor convexo, se observa una hepatomegalia, es decir, una longitud máxima, un diámetro mayor de 20 centímetros. Y lo que se puede observar igual del lado derecho es el ultrasonido de escala de grises con transductor convexo, una vesícula biliar cuya pared se encuentra heterogénea y engrosada. Y entre otros hallazgos que también se pueden observar es que
Se puede, del lado izquierdo es un patrón en cielo estrellado, más que nada como lo vimos ahorita, el proceso inflamatorio que presentan, en el área donde presentan, pues es más que nada eso, es engrosamiento periportal, y es lo que se va a observar en este ultrasonido, que es un ultrasonido de escala de grises con transductor convexo, de topografía de hígado, donde se observa con múltiples sitios hiperecogénicos, pontiformes, en relación, que puede dar probable relación a una hepatitis. Entre otros hallazgos, pues también puede verse con esplenomegalia estos pacientes, como la imagen del lado derecho. Okay. De los hallazgos por tomografía, pues van a ser similares a lo que es del ultrasonido. Se va a observar una hepatomegalia, engrosamiento de la pared vesicular y además engrosamiento periportal. Entonces, en estas tomografías del mismo paciente, del lado izquierdo es una axial en fase contrastada, en fase arterial, en la que se va a observar un aumento difuso del tamaño hepático, y además se va a encontrar lo que es a nivel de la aorta un engrosamiento y una densidad heterogénea. Y del lado derecho es una reconstrucción coronal del mismo paciente y misma fase del estudio, en el que más que nada es para observar lo que es a nivel vesicular, el engrosamiento de la pared. Bien, ahora, de la resonancia magnética, estos hallazgos se va a observar sobre todo, pues igual van a ser específicos, va a ser sobre todo la hepatomegalia y el engrosamiento periportal, pero se va a observar sobre todo en lo que es en imágenes ponderadas en T2, los dos son en planos coronales, donde se van a encontrar lo que es a nivel de la aorta una hiperintensidad en la que es de manera heterogénea, y igual también lo que es pared vesicular. La pared se va a observar hiperintensa en relación a engrosamiento. Y pues este tipo de padecimientos pues es sobre todo por clínica y además por estudios de laboratorio. Estos estudios que se le solicitan de imagen son sobre todo para descartar un proceso obstructivo o tumoral.